tal, amigos televidentes? Bienvenidos a la prensa de hoy. Amigos televidentes y amigos de las redes sociales. Es un gran placer estar con ustedes en otra edición de la prensa de hoy. Nuestro programa semanal, nuestro convenio semanal con la democracia dominicana, la libertad de expresión y el respeto a la institucionalidad de nuestro país. Empiezo con un comentario, el paso arrollador del presidente Trump. Donald Trump es el 47º presidente de Estados Unidos. Marcha con un paso arrollador en la escena internacional tras su espectacular regreso a la Casa Blanca, mostrando un desempeño político exitoso y dominante al mejor estilo de un gobernante autoritario que está ganando cada batalla política con facilidad y contundencia. Al margen de las amenazas de recuperar el canal de Panamá, supuestamente bajo el control de China, adquirir a Groenlandia o anexarse a Canadá, Trump ha instrumentalizado a las Fuerzas Armadas estadounidenses como el pináculo edificante de sus políticas internas y de relaciones exteriores, cuya ejecución de cálculo prominente ocurrió el sábado pasado, cuando ordenó bombardear los sitios nucleares de Irán, asestándole un duro golpe al régimen de los ayatolás en sus planes de poseer un arsenal nuclear, al tiempo que concedió a Israel una importante victoria en la región. Internamente, Trump tomó una decisión controvertida al enviar soldados del ejército y la marina a las calles de Los Ángeles y de otras ciudades norteamericanas para reprimir las protestas recientes contra las deportaciones masivas de indocumentados realizadas por el ICE, que es el acrónimo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. En el plano externo, facilita la victoria a Rusia sobre Ucrania y exige a los aliados de la OTAN que eleven sus presupuestos de defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto de cada país, un plan que aumente el comercio de armas made in USA, fabricadas en Estados Unidos, del complejo militar industrial, una especie de reavivamiento del pentagonismo que, al decir de nuestro Juan Bosch, representa la fase superior del imperialismo. La política militarista de Trump es tan evidente que hasta ordenó la celebración de un inédito desfile militar en la Avenida Constitución de Washington, D.C., conmemorando el 14 de junio, Día del Ejército, fecha coincidente con sus 79 cumpleaños. El último desfile militar en Estados Unidos celebró el Día Nacional de la Victoria y se llevó a cabo en la capital estadounidense el 8 de junio de 1991, al concluir la Guerra del Golfo. Al parecer, el paso arrollador de Trump se mantendrá triunfante luego de sus ataques aéreos sobre las instalaciones nucleares iraníes situadas en Natanz, Isfahán y Fordow, que en palabras del presidente Trump fueron totalmente arrasados, pero que analistas independientes no han confirmado esa información. Según medios internacionales, en lugar de producir una victoria rápida, los ataques han complicado la tarea de rastrear el uranio y garantizar que Irán no construya un arma. Presumiblemente, los socios de Irán, en este caso Rusia y la República Popular de China, se han limitado a emitir declaraciones diplomáticas responsabilizando a Trump de las graves consecuencias que se ciernen sobre el Medio Oriente, pero sin comprometerse en acciones reales
contra Estados Unidos. Corea del Norte, que posee armas nucleares, nada ha dicho al respecto. El domingo, el liderazgo iraní prometió venganza eterna contra Washington e Israel, y recientemente el ayatolá jefe supremo de ese país compareció ante la prensa, salió de su escondite y dijo que Estados Unidos y el presidente Trump han exagerado más de la cuenta y que no han obtenido ninguna victoria en su país. ¿Qué sigue? Nadie sabe, pero Trump continúa con su paso arrollador como amo y señor del planeta. Hasta aquí nuestro comentario titulado El paso arrollador del presidente Trump. Hacemos la primera pausa. La noticia importante de este fin de semana es la reunión que sostuvieron el presidente Luis Abinader y Danilo Medina. En una palabra, es la primera vez en la historia política nuestra, dominicana, que un presidente en ejercicio visita la sede principal de un partido de oposición para reunirse con un expresidente de la República y figura que él ha invitado a acompañarle en su lucha o en su postura frente a Haití. La reunión se llevó a cabo el jueves en la Casa Nacional del PLD en la Avenida Independencia. El presidente fue rotundo en sus explicaciones posteriores a la prensa. Danilo Medina no habló, pero este encuentro, al margen de los elementos periodísticos que tiene, al margen de las implicaciones diplomáticas en el sentido de que el presidente Abinader ha logrado el apoyo de un liderazgo opositor, tiene connotaciones muy interesantes desde el punto de vista de la rehabilitación política de Danilo Medina. Para nadie es un secreto que Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana fueron objeto de persecución penal a partir de su salida del poder en el año 2020, acusados profusamente de corrupción en las funciones públicas y de impunidad. Yo recuerdo el discurso que pronunció Abinader en octubre del 2020, donde directamente acusó al comité político del PLD de haber fomentado la corrupción durante sus periodos de gobierno. A partir de ese momento, el Ministerio Público Independiente, que ya se había nombrado, citó a varios exministros del gobierno de Abinader, del gobierno de Danilo Medina, y también citó a familiares, a hermanos del presidente Danilo Medina. Estos quedaron presos, fueron acusados, imputados, y nada, hay todo un expediente desde el año 2022 que está siendo ventilado en los tribunales y que todo el mundo conoce. Todo eso mantuvo a Danilo Medina en una especie de ostracismo interno, no hacía vida pública ni nada de eso. Pero ha ido reapareciendo en situaciones públicas de su partido, fue nuevamente electo presidente del PLD.
Algunos querían que él dejara eso. Pero al final, la situación de Haití, su amenaza a la soberanía y a la seguridad dominicanas, y el hecho de que la comunidad internacional no ha cumplido su rol en Haití, pues ha obligado al presidente Luis Abinader a buscar apoyo dentro de nuestro país y en el exterior. Todos sabemos los afanes del presidente Abinader en las diferentes cumbres y reuniones internacionales, tanto en reuniones bilaterales con jefes de Estado como multilaterales, siempre abogando por una fuerza de pacificación que llegue a Haití, se consolide allí y pueda acabar con las bandas que han azotado ese país, que lo controlan casi todo el territorio, y que ese gobierno de transición o presidencial que se han dado no ha podido hacer absolutamente nada para rehabilitar a su país desde el punto de vista democrático y acabar con las bandas. Todo el mundo sabe el discurso que en ese sentido ha llevado adelante el presidente. Pero el presidente tenía un coro de voces aquí adentro que trataban de torpedear esa situación. Y cuando uno gobierna y necesita ayuda, tiene que buscarla. Y el presidente ha buscado esa ayuda en el liderazgo opositor, que representan Leonel Fernández y Danilo Medina. Ese es el quid del asunto. Y el presidente ha sido tan expedito, tan claro y transparente en eso, que ha salido del Palacio Nacional a reunirse, como lo había prometido, con el presidente Danilo Medina en la Casa Nacional de su partido, lo cual le da una connotación extremadamente institucionalista a esa reunión. ¿De qué hablaron? Vamos a escuchar al presidente Abinader diciéndonos de qué hablaron. Con el presidente Medina hemos conversado dándole seguimiento a los temas sobre la situación y la crisis de la República de Haití, dándole seguimiento a los temas que ya conversamos durante nuestra última reunión en el Ministerio de Defensa, las nuevas eventos que desde esa época también se han manifestado en Haití, el estatus de la crisis, las acciones que se han desarrollado también en la OEA y en la ONU, en el Consejo de Seguridad, la situación también de la misión que está en Haití, de Kenia, y lo que nosotros pensamos y proyectamos tanto para el resto del año como también a mediano plazo de la crisis de Haití. Es una situación, como ustedes saben, delicada, en la cual hemos conversado con diferentes líderes políticos. Lo hicimos, como ustedes saben, con el presidente Macron cuando estuvimos en Francia, también con el presidente Lula en la conferencia Brasil y el Caribe, y en donde quiera, en cualquier escenario, en cualquier foro internacional, pues manifestamos nuestra preocupación para que la comunidad internacional no se termine de olvidar de Haití, porque es un tema que como dominicanos somos el país que más le impacta esa crisis. Y sobre esos temas y algunos temas nacionales que nunca se escapa, pues conversamos con el presidente Danilo Medina. Danilo Medina le cedió el micrófono, el espacio al presidente Abinader, quien sintetizó el contenido de sus conversaciones. Ambos estuvieron acompañados de diferentes funcionarios, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del gobierno, unas delegaciones bastante reducidas de 2 o 3 personas. Lo importante aquí es el simbolismo institucional que esto tiene. La categoría a la cual sube la postura dominicana frente a la situación haitiana. Danilo Medina no está aportando materialmente nada a esa situación,
pero su liderazgo es fundamental. Primero porque su apoyo al lado del presidente sobre el tema de Haití, sobre el tema de los indocumentados que viven en nuestro país, es básico porque la ley de regularización de ciudadanos haitianos se promulgó la primera vez en el 2018 bajo el gobierno de Danilo Medina. Y él aporta la experiencia en el manejo de ese tema y puede darle mucho consejo al presidente Luis Abinader. Además, que a nivel internacional no se ve la voz, no se asimila la voz del presidente Abinader aislada, solitaria con este tema, sino que al estar acompañado de los 3 expresidentes, eso le da un carácter de cuerpo unitario a la postura diplomática internacional que exhibe la República Dominicana. Robustece la postura del gobierno, robustece la postura del presidente Abinader, acalla a aquellos que quieren lucírsela atacando la posición dominicana frente a Haití. También le envía un mensaje muy duro, muy positivo a Haití, que no encuentra ninguna figura de liderazgo nacional capaz de ser seducida por sus posturas contra la República Dominicana y a nivel internacional. Lo importante es cómo se proyecta nuestro país en el plano internacional a partir de esta unidad. Una unidad que la semana próxima ya se ha informado, aunque no hay fecha específica, se producirá la visita del presidente Abinader al doctor Leonel Fernández en la sede de la Fuerza del Pueblo. Entonces, todo esto le da una dimensión bastante alta a la democracia dominicana. La solidifica, la consolida. Se ve como una nación que es capaz de afrontar unidas problemas que afectan su integridad territorial, su soberanía, su seguridad y por ende todos están de acuerdo en trillar un camino muy concreto: perseguir los indocumentados, fortalecer la ley de migración y llevar adelante políticas que tiendan a demostrar a la comunidad internacional que la postura no es solamente del PRM o del gobierno del PRM o del presidente Abinader, sino de todo el conglomerado nacional. Sobre todo porque se hace con un organismo como el CREES, que agrupa a unas entidades económicas y sociales que evidentemente han cumplido su rol y que respaldan al gobierno dominicano en esa proyección. Por tanto, yo creo que ha sido un paso muy positivo, muy favorable a la democracia dominicana, estas reuniones de Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández y, ¿por qué no?, con Hipólito Mejía, que es uno de los líderes básicos, fundamentales del partido de gobierno. Hacemos una pausa y venimos a hablar de la OEA, porque Estados Unidos acaba de amenazar con retirarse de la OEA si la OEA no actúa frente a Venezuela y frente a Haití. Volvemos en un momento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está revisando la presencia, la membresía de los Estados Unidos en algunos organismos internacionales, empezando por la Organización de Estados Americanos, la famosa OEA. Pero
Ayer un subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, hablando en representación de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, y por ende también del presidente Donald Trump, pronunció un discurso duro, profundo, en una reunión que se está celebrando en una isla del Caribe, en San John, una reunión de cancilleres que se está celebrando en San John, donde él amenazó con que Estados Unidos se va a retirar de la OEA si esta institución no asume con seriedad su postura en la defensa de la democracia, particularmente en la crisis de Venezuela y de Haití. Estados Unidos le ha soltado el lío a la OEA, que acaba de elegir un nuevo secretario general. ¿Qué puede ocurrir si Estados Unidos se retira de la OEA? Que termina de colapsar esa entidad. La Organización de Estados Americanos es una entidad que cuando fue fundada se hizo sobre la base de que tenía que defender la identidad democrática. Hay una carta hemisférica que garantiza la defensa de la democracia en cualquier país que sea víctima de golpe de Estado contra la democracia y de acciones contra la democracia. La famosa carta hemisférica de la OEA. Pero eso en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Haití ha sido patético. La OEA se ha convertido en una entidad burocrática que gasta un chorro de dinero en dólares con representaciones por doquier, únicamente para hablar por los medios sin solucionar absolutamente nada. Esa es la gran verdad. La República Dominicana tiene un embajador en la OEA desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. Lo único relevante que hacía la OEA era en la Guerra Fría, en la lucha entre el comunismo y el capitalismo, donde la OEA se la lució del brazo de los Estados Unidos. Caído el bloque soviético, el muro de Berlín, cesada la Guerra Fría, pues la OEA se ha perdido en el horizonte. No ha sabido cómo administrar ninguna crisis institucional de la que se han presentado en América Latina, porque la OEA es una entidad hemisférica que agrupa a los 34 países de la región. Pero resulta que han surgido otras entidades que le han quitado relevancia a la OEA, y como el derecho internacional está hoy de relajo, nadie lo respeta, pues tampoco países como Venezuela, Haití, Cuba, Nicaragua no tienen que ver nada con las relaciones internacionales, con el derecho internacional. Lo primero que no respetan el derecho internacional es el propio Estados Unidos, que hace lo que le da la gana. Ese lío con Irán es una muestra de ello. Lo mismo pasa con Israel, lo mismo pasa con los iraníes. Cada potencia o aquel que se sienta ser una potencia desobedece los dictámenes de organismos como la OEA, como la ONU y hasta de la propia OTAN. La OEA tiene la desventaja de que su principal financiador es Estados Unidos. Está en Washington, D.C., su sede principal. La sede de la OEA está en Washington, D.C., a una cuadra de la Casa Blanca. Y quien paga la mayoría del presupuesto y los gastos que consume la OEA es Estados Unidos. Los países tienen cuotas
pero nunca la cuota de los países miembros es tan alta como la de los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se sale de la OEA, sencillamente la OEA cumplió su cometido. Ahora, ¿qué puede hacer la OEA frente a Haití? Lo que está sobre el tapete, organizar una fuerza de intervención pacificadora en Haití, porque no hay otra forma de hacerlo. Los kenyanos han fracasado ahí en Haití. Estados Unidos no le ha dado recursos a la gente de Kenia, los soldados de Kenia que están ahí. Ahí no llegó la cantidad de soldados que se estableció, que eran unos 2,000. Apenas llegaron unos 800 o algo de eso. Y pasan meses sin pagarles. Por eso es la inefectividad de esa intervención. La ONU no le dio el dinero que tenía que darle. Eso es voz populi a nivel de la diplomacia latinoamericana. Entonces, ¿qué tiene que hacer la OEA? La OEA no puede sentarse únicamente a discutir soluciones diplomáticas, porque ya Haití no está para soluciones diplomáticas, lamentablemente. Un país que esté gobernado por bandas que controlan más del 90% del territorio haitiano, no puede ser solucionada la crisis conversando diplomáticamente en una mesa con café y agua. Eso no se soluciona así. La crisis de Haití ha llegado a unos niveles tal que eso no se resuelve hablando con los haitianos, eso se resuelve con una fuerza interamericana que, como en el 1965 se metieron aquí, pues que se metan en Haití y resuelvan ese problema. No es la misma situación de 1965 en la República Dominicana. Han pasado 60 años desde aquella situación, pero la situación de Haití ahora mismo conmina a que se haga algo parecido. Países disponibles o dispuestos a integrar una fuerza interamericana, no sé cuáles, pero aparecerán. Yo lo que sé es que actualmente Estados Unidos se ha echado a un lado con el tema haitiano, le ha dejado eso a la OEA, y si la OEA no hace lo que tiene que hacer, llevándose de lo que Estados Unidos le pueda susurrar por el oído, entonces ese organismo colapsó. Ese es el punto. La República Dominicana no tiene que ver nada absolutamente con eso, pero debe presionar a la OEA para que se haga lo que hemos propuesto a través del presidente Abinader en los foros internacionales. Una real fuerza de pacificación que se meta en Haití. La ONU no quiere porque la ONU fracasó en Haití. La MINUSTAH que formó la ONU, que llegó allá en el año 2003, 2004, por ahí, y duró hasta el año 2017, 18, no pudo hacer absolutamente nada y salió desacreditada de ahí, al punto de que se demostró que los soldados de la MINUSTAH extranjeros que estaban en Haití fueron los que contagiaron a la gente con el cólera, con unas relaciones ahí totalmente inmorales. Entonces, ya la ONU no quiere meterse en eso. Por eso no le han hecho caso al presidente Abinader. Pero la OEA puede formar una fuerza con capacidad para disuadir a esos grupos terroristas y abrir la puerta al camino democrático en Haití. Esa es la misión. Una misión dura, una misión en la cual el nuevo secretario general, que es miembro del CARICOM, de una de las naciones inglesas del CARICOM, pues este señor dijo que está dispuesto a afrontar la crisis de Haití. Nosotros esperamos que él cumpla su palabra. Vamos
a la siguiente pausa. Voy a seguir con el tema de Haití, la OEA, la República Dominicana y todo eso, porque es importante que nuestro país conozca la postura de la OEA, presione a la OEA y se logre lo que Estados Unidos quiere con la OEA. Estados Unidos está impulsando en la reunión que se está haciendo en la isla de Antigua y Barbuda, que es la isla de mi papá, ahí nació mi padre. En Antigua y Barbuda se está celebrando esta reunión de cancilleres de la OEA, la primera que se realiza bajo el nuevo mandato de su secretario general. Entonces dice el señor Landau, que es el subsecretario de Estado de Estados Unidos, que su país está impulsando en esta asamblea una resolución donde exhorta a los Estados miembros a apoyar la misión de seguridad desplegada bajo el liderazgo de Kenia y con el aval de la ONU. Sin embargo, él advirtió que Estados Unidos no puede seguir soportando en solitario esta pesada carga financiera. Si la OEA no está dispuesta o no puede desempeñar un papel constructivo en Haití, nos preguntamos seriamente por qué existe. Para que ustedes vean la prueba del argumento de que Estados Unidos financia a la OEA aprobó en esa reunión del jueves las cuotas de recaudación que deberán aportar los Estados miembros en el año 2026 por un monto total de 93 millones de dólares, la misma cifra de este año 2025. Estados Unidos, una vez más, figura como el mayor contribuyente de la organización con una cuota de 46.9 millones de dólares, casi 47 millones, equivalente al 49.99% del total, es decir, la mitad de la necesidad financiera de la OEA para el año 2026 lo aportará Estados Unidos. Entonces, ¿tiene derecho o no tiene derecho a pedir que esa OEA enderece su camino? Claro que tiene derecho, y tiene derecho a amenazar que se sale del organismo si este no cumple con su trabajo en Venezuela y Haití. Claro que tiene derecho. Después, a nivel de aportación, le siguen Canadá con 13.5%, Brasil con 12.1% y México con el 9.3%. Estos son los 4 países que más recursos aportan a la Organización de Estados Americanos. Por eso es fundamental que estos países grandes, Canadá, Estados Unidos, Brasil y México, se pongan de acuerdo sobre el tema haitiano. Es difícil que México apoye una iniciativa armada de pacificación hacia Haití. No lo hizo en el caso de Kenia. Brasil podría eventualmente con Lula, que conoce el tema y está muy allegado a Abinader y viene a fin de año a la reunión, al encuentro de las Américas que se va a celebrar aquí, pues podría eventualmente enviar soldados brasileños. Pero lo importante es que ahora mismo en la OEA apenas hay 14 países que forman un bloque con los Estados Unidos. Apenas 14 países. Ese es el debilitamiento. La OEA se ha dividido por razones ideológicas, con polos formados por México por un lado, Brasil por el otro, y gente que todavía defiende el socialismo de
Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, porque Cuba parece que es y no es miembro de la OEA. Cuba se salió de la OEA, pero es un tema de la OEA. Es un tema permanente de la Organización de Estados Americanos. Entonces, al final de cuentas, la OEA tiene que funcionar como lo que es un órgano hemisférico dirigido por Estados Unidos, que es su mayor contribuyente. Es la nación más poderosa. Eso tiene que comportarse como parte del poder hegemónico norteamericano en la región. Pero eso se socava también por la presencia de China en Latinoamérica y también se socava con esta postura de exceso democrático, independiente y de neutralidad que muchos países quieren llevar a cabo. Entonces, la OEA está en su punto de crisis, en un momento de inflexión. O camina o no camina. O hace lo que tiene que hacer o no hace absolutamente nada. Ya en el plano internacional, para cerrar, una nota del Banco Central que reconforta bastante es que el Banco Central informó que según las cifras preliminares del indicador mensual de la actividad económica correspondiente a mayo de este año 2025, la economía dominicana registró una expansión interanual de 3.1%, superior a la variación interanual de 1.7% registrada en abril. Traducido al español, la economía dominicana está bien. Aquí no hay crisis de grandes proporciones, no hay crisis macroeconómica ni microeconómica, pero la gente vive gritando por los altos precios. Y no solamente gritando, es que hay altos precios. Hay precios que son especulativos, tajantemente especulativos. Y quiero hacer un llamado al Ministerio de Salud Pública. Aquí alguien tiene que controlar los precios de los medicamentos en la farmacia. No es posible que una farmacia ande elevando los precios de sus medicamentos cada semana. Y eso anda sin control. Eso anda sin control. El gobierno se ha conformado con que Promese cumple con la gente pobre, con los medicamentos esenciales. El pobre que necesita un medicamento va y lo busca en cualquier sitio de Promese. Genéricos. Pero los medicamentos que necesita la clase media, los medicamentos que necesita una persona con problemas graves, diabéticas, cardiovasculares, de enfermedades complicadas, enfermedades de altísimo riesgo, cuando van a una farmacia se encuentran con el choque patético de los precios. Eso nadie lo controla aquí. Las farmacias creen que ellos están vendiendo pan y galletas y cosas así por el estilo. No, eso no puede andar aquí manga por hombros. El Ministerio de Salud Pública tiene que chequear periódicamente el precio de los medicamentos en la farmacia. Eso no puede ser un relajo. Y el presidente Abinader tiene que interesarse también por eso. Ahora acaban de decir que el COVID repuntó, porque se han producido en estos últimos días una pila de casos que son comprobados provenientes del COVID, una variante del COVID-19. Está en primera página, en el periódico del viernes, del periódico Listín Diario. El COVID repunta. Cuidado con eso.
Entonces, encima de eso, están los abusadores de la farmacia, los especuladores, haciéndose ricos por encima de todo el mundo. Porque si hay un sector que ha crecido económicamente en este país, que ha ganado mucho dinero desde el COVID para acá, son los vinculados a la salud. Clínicas, farmacias y todo lo que sabemos. Distribuidores de medicamentos, productores farmacéuticos, en fin. Todo eso. Eso está manga por hombro y el país tiene que ponerse en guardia con esa situación. El próximo domingo nos vemos con la prensa de hoy. Feliz noche.